Bienvenidos a una nueva inmersión. Preparados para explorar el Renacimiento. Un concepto que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Exacto. Y para esta inmersión nos adentramos en un capítulo del Evangelio de Juan. Ajá. No os preocupéis, no vamos a poner los religiosos. No, para nada. Pero este texto nos presenta una conversación tan intrigante que trasciende cualquier etiqueta. Totalmente. De hecho, la conversación que vamos a analizar es un encuentro nocturno Oh, entre dos personajes que, a primera vista, parecen completamente opuestos. Jesús y Nicodemo. interesante. ¿Y quién es Nicodemo? Pues ni más ni menos que un fariseo, Ah, un líder religioso judío, un experto en la ley. ¿Qué le lleva a buscar a Jesús en la oscuridad de la noche? esa es la pregunta que nos engancha desde el principio. Imagina la escena. Un encuentro secreto bajo la luna, entre un maestro de la ley y un profeta que desafía las normas establecidas. ¿Qué podría ser tan importante para Nicodemo como para arriesgar su reputación con una reunión clandestina? La respuesta, como descubrirás, se encuentra en el corazón mismo de esta conversación, el concepto de renacimiento. Jesús le dice a Nicodemo para ver el reino de Dios, para experimentar la plenitud de la vida espiritual. Ajá. Una de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Suena un poco extraño, ¿no? Claro. Imagina la cara de Nicodemo. Jaja. Literalmente le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede Yes. acaso volver al vientre de su madre y nacer? Claro, Nicodemo, como buen erudito en la ley, interpreta las palabras de Jesús de forma literal. Ya. Pero Jesús le explica que no se trata de un segundo nacimiento físico, sino de una transformación espiritual profunda. Habla de nacer del agua y del espíritu. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? ¿Es algún tipo de ritual, un baño purificador? ¿Y qué es exactamente el espíritu? Para explicarlo, Jesús utiliza una analogía fascinante, el viento. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Me encanta esa metáfora. Es tan- Es tan visual, tan potente. Todos hemos sentido la fuerza del viento, pero no podemos verlo. Claro. De la misma manera, la obra del Espíritu es invisible, pero podemos experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Exacto. Y lo curioso es que Nicodemo, un experto en las escrituras, se muestra totalmente desconcertado por esta idea. Es verdad. Si lo piensas, es sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué un concepto aparentemente simple como nacer del espíritu resulta tan radical y desafiante incluso para un erudito religioso? Es una pregunta que nos invita a reflexionar. Parece que este concepto de nacer del Espíritu desafía las estructuras de conocimiento tradicionales. Sí. Nicodemo, a pesar de su erudición, se encuentra ante un misterio que no puede descifrar con su intelecto. Precisamente. Y Jesús, consciente de la perplejidad de Nicodemo, le dice, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es decir, le está diciendo que hay un conocimiento que va más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente racional. Un conocimiento que proviene de una experiencia directa de lo divino, de lo que Jesús llama las cosas celestiales. Es como si Jesús estuviera abriendo una puerta a una dimensión de la realidad que Nicodemo, a pesar de su conocimiento de la ley, nunca había vislumbrado. Exacto. Y para ilustrar este punto, Jesús introduce una comparación que a primera vista puede parecer un poco desconcertante. Sí. Habla de Moisés levantando a la serpiente en el desierto y de la necesidad de que el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, sea levantado. ¿A qué se refiere Jesús con esta comparación? ¿Qué tiene que ver una serpiente en el desierto con su propia muerte? Para entenderlo, creo que necesitamos un poco de contexto. ¿Nos puedes refrescar la memoria sobre esa historia de Moisés y la serpiente? Claro, es un relato del Antiguo Testamento. Los israelitas, durante su travesía por el desierto, fueron mordidos por serpientes venenosas. Para salvarlos, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce Ajá. y la colocara en un asta. Aquellos que miraban a la serpiente con fe eran sanados del veneno. Ah, ya recuerdo. Es una historia bastante impactante. ¿Y qué conexión establece Jesús entre esta historia y su propia misión? Pues lo interesante es que Jesús se compara con esa serpiente de bronce, Ya. pero con una diferencia fundamental. La serpiente de bronce solo proporcionaba una curación física, Ah. mientras que él, al ser levantado en la cruz, ofrece la salvación eterna. Es decir, Jesús está estableciendo una conexión entre un evento histórico de pasado y el significado de su propia muerte. Sí. La serpiente de bronce, un símbolo de sanación física, se convierte en una prefiguración de la salvación espiritual que Jesús ofrece a través de su sacrificio. Exacto. Y esta conexión nos lleva a uno de los versículos más conocidos y poderosos del Evangelio de Juan.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El famoso Juan 3:16, un versículo que ha conmovido a millones a lo largo de la historia. Sin duda. Un versículo que nos habla de un amor radical, incondicional. Un amor que se entrega por completo, incluso a riesgo de la propia vida. Un amor que busca la salvación de todos sin distinción. Pero este amor, como bien he señalado antes, no es una imposición. Jesús deja claro que la elección final está en manos de cada individuo. Efectivamente. Y aquí es donde Jesús introduce el concepto de la luz y la oscuridad. Dice, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, cada persona tiene la libertad de elegir entre abrazar la luz, que representa la verdad y la bondad, Sí. o permanecer en la oscuridad, que simboliza el mal y el error. Es una elección que tiene consecuencias. Jesús habla de la condenación para aquellos que rechazan la luz. ¿Qué significa exactamente la condenación en este contexto? Es un castigo divino, Buena pregunta. un estado de sufrimiento eterno. Es una pregunta importante. La condenación en este contexto no se refiere a un castigo arbitrario de Dios, sino a la consecuencia natural de elegir vivir en la oscuridad, de rechazar la verdad y el amor que Dios ofrece. Es como si al apartarnos de la luz nos condenáramos a nosotros mismos a vivir en un estado de separación, de vacío, de falta de plenitud. Entiendo. No es un castigo impuesto desde fuera, sino una consecuencia de nuestras propias elecciones. Y estas elecciones, como señala Jesús, se manifiestan en nuestras acciones. Totalmente. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Exactamente. Nuestras acciones revelan nuestra verdadera naturaleza, nuestra elección entre la luz y la oscuridad. Y es verdad. Si buscamos la verdad, actuaremos en consecuencia. Si nos escondemos en la mentira, nuestras acciones lo delatarán. Entonces, si recapitulamos hasta aquí, parece que esta conversación entre Jesús y Nicodemo nos está revelando mucho más de lo que parece a simple vista. No se trata solo de un diálogo sobre un concepto religioso abstracto. Sino de una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la libertad, la responsabilidad, la búsqueda de la verdad. Totalmente de acuerdo. Y creo que la clave para comprender la profundidad de este mensaje está en el concepto de nacer del Espíritu. ¿Y qué implica exactamente ese nacer del Espíritu? ¿Cómo se traduce en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos saber si hemos experimentado ese renacimiento espiritual? Esas son preguntas fascinantes que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Bien. Por ahora, te invito a reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta aquí. ¿De acuerdo? Piensa en la metáfora del viento, Sí. en la elección entre la luz y la oscuridad, en el poder transformador del amor incondicional que Jesús nos ofrece. Qué ganas de seguir profundizando en este tema. Nos vemos en la segunda parte de nuestra inmersión para continuar desentrañando el misterio del renacimiento. Retomemos nuestra conversación sobre el renacimiento. Es fascinante cómo este diálogo, aunque enmarcado en un contexto religioso, nos habla de algo universal. La búsqueda de una vida más plena, más auténtica. Es cierto, esa búsqueda de significado, de conexión con algo que trasciende lo material, es algo que resuena en todas las culturas y épocas. ¿No te parece? Totalmente. Y lo que Jesús le plantea a Nicodemo es que esa transformación, esa vida en plenitud, no se alcanza a través de rituales externos o del conocimiento intelectual, sino a través de una experiencia interior profunda, un encuentro con lo que él llama el espíritu. Volviendo a la analogía del viento, ¿no? Esa fuerza invisible que no podemos controlar, pero que tiene el poder en transformarnos. Pero ¿cómo podemos acceder a esa experiencia? ¿Cómo podemos nacer del espíritu? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y creo que la clave está en la disposición, en la apertura a lo nuevo, a lo desconocido. Recuerda que Nicodemo, a pesar de ser un experto en la ley, se muestra completamente desconcertado por las palabras de Jesús. Su mente racional no puede comprender este concepto de renacimiento espiritual. Es como si Jesús le estuviera diciendo, olvida todo lo que crees saber. Abre tu mente y tu corazón a una nueva forma de experimentar la realidad. Exacto. Y esa apertura implica dejar atrás viejas formas de pensar, de sentir, de actuar. Implica cuestionar nuestras certezas más arraigadas, nuestras estructuras mentales. Es un proceso que puede resultar incómodo, incluso doloroso a veces, como si tuviéramos que despojarnos de una piel vieja para dejar emerger una nueva. Sin duda, no es un camino fácil, pero es un camino que nos lleva a la verdadera libertad. La libertad de ser quienes realmente somos, sin las ataduras del ego, del miedo, de la ignorancia. Hablando de libertad, Jesús también le dice a Nicodemo que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
¿Qué significa esa promesa de vida eterna? ¿Es solo una recompensa después de la muerte? Esa es una pregunta que ha generado mucha controversia a lo largo de la historia. Pero si volvemos al contexto de la conversación entre Jesús y Nicodemo, podemos encontrar una clave para comprender el significado de la vida eterna. Recuerda que Jesús le dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. La vida eterna en este sentido no es algo que se obtiene después de la muerte, sino algo que se experimenta aquí y ahora, en el presente. Estás diciendo que la vida eterna no es un lugar al que vamos después de morir, sino una forma de vivir, de ser, que podemos experimentar en este mismo momento. Exactamente. La vida eterna es la plenitud de la vida, la experiencia de conexión con nuestra verdadera esencia, con la fuente de amor y sabiduría que reside en nuestro interior. Y esa experiencia se hace posible cuando nos abrimos a la transformación interior, al encuentro con el Espíritu. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, no esperes a la muerte para vivir plenamente. La vida eterna está a tu alcance en este preciso instante. Solo tienes que abrirte a ella. Y esa apertura se manifiesta en nuestras acciones, en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con el mundo que nos rodea. Te refieres a esa frase que mencionamos antes. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Exacto. Nuestras acciones revelan nuestra elección entre la luz y la oscuridad. Si elegimos la luz, actuaremos con amor, con compasión, con justicia. Si nos dejamos atrapar por la oscuridad, actuaremos con egoísmo, con miedo, con violencia. Pero esa elección, como bien has señalado, no es un camino de rosas. Implica un esfuerzo constante por superar nuestras limitaciones, por liberarnos de las cadenas que nos atan a la oscuridad. Sin duda, pero también es un camino de alegría, de paz, de profunda satisfacción. Es el camino que nos lleva a la realización de nuestro verdadero potencial, a la expresión de nuestra divinidad. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esa obra de la verdad en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar caminando hacia la luz y no hacia la oscuridad? Esa es una pregunta que requiere una profunda reflexión personal. No hay una fórmula mágica ni un camino único. Pero creo que hay algunas claves que pueden guiarnos en este proceso. ¿Cuáles serían esas claves? Me encantaría conocer tu perspectiva. Para empezar, creo que es fundamental cultivar la autoconciencia. Observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, sin juicio, con honestidad. Reconocer nuestras sombras, nuestras debilidades, pero también nuestros talentos, nuestras fortalezas. Es decir, conocernos a nosotros mismos en profundidad, con todas nuestras luces y sombras. Exactamente. Y a partir de ese autoconocimiento, podemos empezar a trabajar en nuestra transformación interior, identificar las creencias limitantes, los patrones de comportamiento que nos alejan de la luz y empezar a liberarnos de ellos. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para esa transformación interior? La meditación, la oración, el contacto con la naturaleza. Todas esas herramientas pueden ser útiles, pero creo que la herramienta más poderosa es el amor. El amor a nosotros mismos, el amor a los demás, el amor a la vida en todas sus formas. Es curioso porque Jesús también habla del amor como la fuerza motriz de la transformación. Recuerda esa frase. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Exacto. El amor es la energía que nos conecta con nuestra verdadera esencia, con la divinidad que reside en nuestro interior. Es la fuerza que nos impulsa a crecer, a evolucionar, a expandir nuestra conciencia. Y ese amor, como bien has señalado, no es un sentimiento romántico o sentimental. Es una fuerza poderosa que se manifiesta en acciones concretas. Efectivamente. El amor se traduce en compasión, en generosidad, en servicio a los demás. Se traduce en la búsqueda de la justicia, en la defensa de los más vulnerables, en el cuidado del planeta. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, no te limites a hablar de amor, vívelo. Encarna el amor en cada una de tus acciones. Exacto. Y al hacerlo, al vivir el amor en nuestra vida cotidiana, experimentamos la plenitud de la vida eterna aquí y ahora. Es una visión realmente inspiradora. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿es realmente posible vivir así en un mundo tan lleno de oscuridad, de egoísmo, de violencia? ¿No es un ideal demasiado utópico? Esta es una pregunta que todos nos planteamos en algún momento, y creo que la respuesta está en la fe. ¿Fe? ¿Te refieres a la fe religiosa? No necesariamente. Hablo de la fe en la posibilidad de un mundo mejor, en la capacidad del ser humano para transformar la oscuridad en luz. La fe en el poder del amor para sanar las heridas, para unir lo que está dividido, para crear un futuro más justo y compasivo. Es una fe que nos invita a no rendirnos ante la adversidad, a no dejarnos vencer por el miedo, a seguir luchando por un mundo donde la luz, la verdad y la justicia prevalezcan sobre la oscuridad. Exacto. Y esa lucha no es solo una responsabilidad individual, sino también colectiva.
Necesitamos unir nuestras fuerzas, compartir nuestras experiencias, apoyarnos mutuamente en este camino de transformación personal y social. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, no estás solo en este viaje, estamos todos juntos en esto. Y al recordar esa unidad, al reconocer nuestra interconexión, al cultivar la compasión y la solidaridad, podemos crear una red de luz que ilumine el mundo. Es una visión hermosa y esperanzadora. Pero, ¿cómo podemos llevar esa visión a la práctica? ¿Cómo podemos empezar a tejer esa red de luz en nuestro día a día? Estas son preguntas que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Por ahora te invito a reflexionar sobre lo que hemos conversado hasta aquí. ¿Qué te resuena más profundamente? ¿Qué te interpela? ¿Qué te inspira a actuar? Qué ganas de seguir profundizando en este tema. Nos vemos en la tercera parte de nuestra inmersión para continuar desentrañando el misterio del renacimiento. Retomando nuestra inmersión en el misterio del renacimiento, me he quedado reflexionando sobre esa idea de tejer una red de luz en un mundo que a veces parece dominado por la oscuridad. ¿Cómo podemos, como individuos, contribuir a esa transformación global? Es una pregunta crucial, y creo que la respuesta, como suele suceder, está en lo simple, en lo cotidiano. Recuerda lo que Jesús le dice a Nicodemo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, son las que tejen esa red de luz. Es decir, no se trata de grandes gestos heroicos, sino de la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos en nuestro día a día. Exactamente. Se trata de vivir con conciencia, de prestar atención a las pequeñas decisiones, a las interacciones cotidianas. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo respondemos ante la injusticia? ¿Cómo cuidamos de nuestro entorno? Cada pequeño acto de amor, de compasión, de generosidad es un hilo de luz que se entrelaza con otros creando una red cada vez más fuerte. Me gusta esa imagen. Cada uno de nosotros como pequeñas luciérnagas irradiando luz en la oscuridad y juntas creando un resplandor que puede iluminar el camino para otros. Precisamente. Y no subestimes el poder de esa luz individual. Recuerda la metáfora del viento, una pequeña brisa puede convertirse en un vendaval que lo transforma todo. De la misma manera, un pequeño acto de bondad puede desencadenar una reacción en cadena, inspirando a otros a hacer lo mismo. Pero seamos realistas, a veces la oscuridad parece abrumadora. Las noticias nos bombardean con violencia, injusticias, egoísmo. ¿Cómo podemos mantener la esperanza, la fe, la posibilidad de un mundo mejor? Es cierto, no podemos negar la existencia del dolor, del sufrimiento. Pero también es importante recordar que la luz siempre está presente incluso en los momentos más oscuros. Nuestra tarea es precisamente mantener esa llama encendida, alimentarla con nuestras acciones, con nuestra esperanza. ¿Y cómo podemos hacer eso cuando nos sentimos desanimados, impotentes ante la magnitud de los problemas del mundo? En esos momentos creo que es fundamental conectar con nuestra fuente interior de luz, con esa esencia divina que reside en cada uno de nosotros. La meditación, la oración, el contacto con la naturaleza pueden ayudarnos a reconectar con esa paz interior, con esa fuerza que nos permite seguir adelante. Es como si al nutrir nuestra propia luz interior pudiéramos irradiar con más fuerza hacia el exterior, contagiando a otros con esa energía positiva. Exactamente. Y no olvidemos el poder del amor. Como hemos dicho antes, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Cuando actuamos desde el amor, cuando nos dejamos guiar por la compasión, la generosidad, la empatía, estamos contribuyendo a crear un mundo mejor. Es como si cada acto de amor fuera una semilla que plantamos en la tierra. Aunque no veamos los frutos de inmediato, con el tiempo esas semillas germinarán, florecerán y transformarán el paisaje. Esa es una imagen hermosa. Y nos recuerda que la transformación social es un proceso lento, gradual, que requiere paciencia, perseverancia y sobre todo fe en la posibilidad de un futuro mejor. Y volviendo a la conversación entre Jesús y Nicodemo, parece que ese es el mensaje central, la invitación a nacer de nuevo, a experimentar una transformación interior que nos permita ver el mundo con nuevos ojos, con ojos llenos de amor, de esperanza, de compasión. Y esa transformación, como hemos visto a lo largo de esta inmersión, no es un evento puntual, sino un proceso continuo. Un viaje de autodescubrimiento, de aprendizaje, de crecimiento que dura toda la vida. Un viaje que nos invita a conectar con nuestra verdadera esencia, con esa chispa divina que reside en nuestro interior, y a manifestarla en el mundo a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de ser y de relacionarnos con los demás. Y al hacerlo, al abrazar esa vida en plenitud, experimentamos la verdadera libertad, la alegría profunda, la paz interior que trasciende cualquier circunstancia externa. Es una invitación a vivir con propósito, con pasión, con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para crear, para amar, para contribuir a la construcción de un mundo mejor. Y con esa invitación resonando en nuestros corazones, concluimos esta inmersión en el misterio del Renacimiento. Esperamos que esta conversación te haya inspirado a reflexionar sobre tu propio viaje de transformación
y a descubrir la luz que brilla en tu interior. Recuerda, la transformación del mundo comienza con la transformación individual. Que la fuerza del Espíritu te acompañe en tu camino. Hasta la próxima.